Buenas, buenas noches con todos, mi nombre es César Mesa Durán, un código 24233660. Bueno, ese es un pequeño informe sobre la situación coyuntural entre los años 1930 y 1990, en el cual se hubo varios sucesos históricos, ¿no? En este caso también esto influyó la reforma agraria. Este curso Problemas y desafíos en el Perú, dirigido por la profesora Lucy Godoy Laurente. Comenzamos primero con la introducción, ¿no? Entre los años 1930 aún estaba el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? El oncenio de Leguía, que en las últimas etapas de gobierno se había crecido la deuda externa por los empréstitos realizados a los Estados Unidos previamente con Inglaterra. Estos empréstitos eran de saneamiento, también para el centenario, ¿no? Para la modernización y la centralización, ¿no? De la ciudad de Lima, sobre todo, y también el, eh, la construcción también de las vías, ¿no? Que tenemos, de las vías principales, ¿no? Y bueno, ¿no? En este caso, Leguía termina terminando su gobierno, más que todo por presión de la Junta Militar, que primero fue liderada por el comandante Sánchez Cerro, que el, era el que dirigía el pelotón en Arequipa, fue el primero en rebelarse, y después ya por presión de la misma Armada de Lima terminó saliendo Leguía y entra un gobierno militar más, ¿no? En este caso, primero se tuvo varios gobiernos de transición, ¿no? De los militares. En este caso se dio por faltas de apoyo por las mismas juntas o también porque, bueno, se aislaban de esa responsabilidad, ¿no? En este caso, el aspecto social de esa época, bueno, fue un poco la desigualdad social, tenían la deuda externa en ese tiempo, ¿no? Y también la crisis mundial también a lo que derivó la crisis que tuvo el gobierno de Estados Unidos, que nos afectó directamente ya que al tener divisas prestadas y al tener, ¿cómo se llama?, letras prestadas con ellos, pues se nos vio afectado porque querían cobrar el dinero, ¿no? Y nosotros no lo poseíamos, ¿no? Y bueno, eso nos afectó directamente a nosotros, ¿no? Porque se debía pagar esa deuda. Y también, bueno, el aspecto social en esas épocas fue de mucha incertidumbre política, ¿no? Porque gobernaba el gobierno militar pero aunque se realizaran las elecciones igual normalmente, también había el rechazo por algunos partidos políticos, ¿no? En este caso los partidos que eran los de centro derecha, de derecha, de izquierda, más que todo los de centro derecha, ¿no? Se podría decir como el APRA, por ejemplo, ¿no? Que tuvo mucha preponderancia en esta época de tiempo. Tuvimos el gobierno también de Sánchez Cerro, eh, que supo manejar más que todo la situación del país, ¿no? En el cual se tenía eh, mucha insurgencia, quizás, insurgencia por parte de ciertos sectores sociales, ¿no? Pues como les digo, podría decirse del APRA y de los mismos comunistas también, ¿no? Del Partido Socialista. Y bueno, no se llegó hasta un punto, hasta que hicieron las elecciones generales del año 1939, en el cual sale elegido por primera vez, sale elegido Manuel Prado por primera vez y otra vez volvemos a un gobierno civil, ¿no? No dirigido por militares. En este caso, el presidente Manuel Prado, casi los años 40, quiso primero lidiar con las sesiones territoriales que dejó Leguía, ¿no? Y obviamente también tenía, ¿cómo se llama? La misma desigualdad social, ¿no? Que siempre trató de llevarlo de la manera con apoyo, con asistencia social, ¿no? Y bueno, en esta época también se da la Segunda Guerra Mundial, que también fue muy importante en la economía de nuestro país, ¿no? Ya que tuvimos, cierta exportación, pero igual tuvimos la afectación porque las importaciones bajaron notoriamente, ¿no? Y hubo escasez de productos, ¿no? Después tuvimos el gobierno de Bustamante y Rivero, ¿no? Que este también fue un gobierno también
no de incertidumbre, pero también fue un gobierno, ¿cómo se llama?, que tuvo también siempre las crisis sociales, ¿no? Y bueno, sí, pero en este caso tuvo apoyo un poco de los partidos como el APRA, ¿no? En este caso, ¿no? Que tenía en ese momento un gran apoyo también en el mismo estado, ¿no? En la Cámara de Senadores y en la de Diputados, ¿no? Y bueno, así eh, se llegó también en ese caso al ver de que el Partido Civil tampoco cumplió las expectativas. En el año 1948 se llega al segundo gobierno militar, que fue de, de Odría, ¿no? Y, y bueno, primero, como en tantos casos, hubo los gobiernos de transición, y luego se llegó a través de elecciones generales, ganó Odría, ¿no? Ya que se quería un cambio. En este caso, Odría llegó eh, con una especie de reformar, ¿no? De reformar y cambiar el país, ¿no? Sobre todo con edificaciones, ¿no? Con reforma social, con reformas eh, educativas, ¿no? Brindando colegios y también, ¿cómo se llama?, construyendo edificaciones como hospitales. También construyó el Estadio Nacional, en este caso. Y, y bueno, tuvo también preponderancia en hacer lugares, por ejemplo, de estudio, ¿no? De apreciación de la literatura, de la cultura, ¿no? En ese sentido. Después del gobierno de Odría, que tuvo un bastante periodo de tiempo, o fueron 8 años, ¿no? En ese lado. Em, también hubo lo que liberó, bueno, el gobierno de Odría fue al final llegar a las elecciones generales, bueno, con cierta crisis económica, ¿no? Que había traído por las acciones que había realizado, ¿no? en su gobierno. Y en este caso, de las elecciones finales, en el año 1956 sale elegido otra vez el presidente Prado, con apoyo de los partidos del partido aprista más que todo, ¿no? Bueno, en el segundo gobierno de Manuel Prado, obviamente por la crisis económica también que surgía por la recesión producida en los Estados Unidos en 1957, se depreciaron notablemente los productos de exportación, y obviamente los dólares escasearon, ¿no? Y se devaluó nuestra moneda. También tuvimos la campaña, ¿cómo se llama?, de la recuperación de los yacimientos de Breña y Pariñas, ¿no? Que eran muy importantes, eh, porque esta quería seguir en concesión, ¿no? Por la International Petroleum, ¿no? Y bueno, se tuvo todos esos acontecimientos también, ¿no? También se puede dar un alza bueno, los sectores que tuvo más preponderancia en la economía de esos tiempos fue la agricultura, la pescadería, y, y bueno, no sé, también se hubo dando la nacionalización, ¿no? En este caso, poco a poco se fueron nacionalizando las empresas para que se pueda beneficiar la economía peruana, y que pueda mejorar la misma moneda, ¿no? Y al final en los gobiernos provisionales, ¿no? Ya que el presidente al momento de hacer las elecciones no pudo ganar, hubo gobiernos provisionales, ¿no? Bueno, me supongo para no dejar la preponderancia que tenía su partido, sale elegido el presidente Fernando Belaúnde, ¿no? Con amplia mayoría. Y bueno, ¿no? Al final comienza el gobierno de Belaúnde, que trajo bastantes mejoras, ¿no? En este caso, pudo reducir la inflación de leve manera. No tuvo cierta preponderancia, no más que todo en los sectores predominantes de generación del PBI de nuestro país, podía sostener, ¿no? La inflación por la deuda. Después, finalmente, con el primer gobierno de Belaúnde, pero este quedó en medio gobierno, ya que también llegó un golpe de Estado, ¿no? Por el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? En este caso, en Juan Velasco, desde el año 68 hasta el 80,
que tomó el poder en el Perú, más que todo se le recuerda por la reforma agraria y las reformas sociales que realizó, ¿no? En este caso, la reforma agraria fue a la expropiación de los terrenos de hacendados, ¿no? Que aún tenían, que aún tenían eh, bastante compaginación, ¿no? Con el gobierno, ya que aún se mantenían, ¿no? Los hacendados eran muy importantes para la economía de nuestro país por la generación de materia prima que brindaban, ¿no? En este caso artesanal y de muy poca cantidad, porque no era industrializado, pero tenía preponderancia, ¿no? En este caso se expropiaron las tierras de los hacendados y se fue redistribuyendo, ¿no? Para, para el pueblo en este caso, ¿no? Para las personas que pudieran llevar ese cargo, ¿no? Y, y bueno, también se puede decir que hubo un estancamiento, ¿no? También porque la economía peruana, es por la caída de los precios también de las materias primas como los minerales y el aumento de la competencia internacional, ya que nosotros nacionalizábamos más de lo que brindábamos espacio a las empresas para que pudieran invertir en nuestro país, pues eso es un estancamiento de nuestra economía, ¿no? Y obviamente también en esas épocas justo hubo una crisis, ¿no? Porque la economía peruana entró en crisis por la deuda externa que crecía, y no se podía pagar por los desastres naturales que ocurrían y también por la Guerra Fría, ¿no? En este caso afectó a nuestro país, ¿no? De cierta manera. Y finalmente a los años 80, pues en los años 80 vuelve a Palacio de Gobierno el presidente Fernando Belón de Terry como segundo gobierno. Y bueno, ya en esta época ya la deuda externa ya se había convertido en un problema insostenible en nuestro país, ¿no? Y también se puede considerar que de los años 80 al 85 o al 86 también por la crisis económica que teníamos macroeconómica de nuestro país y una inflación álgida, teníamos un aumento de la pobreza, recesión porque nuestra moneda fluctuaba de manera positiva y negativamente. Y aunque se avanzó con obviamente los proyectos sociales, los proyectos de infraestructura, ¿no? Que tenía el mismo Belaunde, ¿no? Y sobre todo con la construcción también, en ese año se dio la construcción del aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Que también tuvo una preponderancia positiva en nuestro país. Eh, bueno, se puede rescatar algunas cosas de ese gobierno, ¿no? Pero también ahí se da también eh, el avance también de los partidos extremistas, ¿no? Como el de Sendero Luminoso, que bueno, fue más que todo un movimiento, y el MRTA, ¿no? El Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru. Eh, bueno, en este caso fueron los comienzos, ¿no? Del mismo movimiento que al no darle la importancia que se debía en su momento, fue aumentando ese pensamiento de que el gobierno no era lo ideal y que debía ser tomado por un gobierno popular, ¿no? Un pensamiento, en este caso del Sendero Luminoso, maoísta, ¿no? Maoísta y leninista, ¿no? Y, y bueno, en el caso del gobierno decía que, en este caso, que todos estos atentados y todas estas acciones eh, solo era, ¿cómo se llama? Desprestigio del gobierno, ¿no? Pero no le sumaban importancia, ¿no? Porque no tenían la preponderancia que llegaron a tener. Y, y bueno, después del gobierno de Belaúnde, pues llega el primer gobierno de Alan García, ¿no? Ya en ese gobierno ya sí se, se agudizó todo lo de la deuda, ya que el presidente de turno, que fue Alan García, no tomó la decisión de disminuir, ¿cómo se llama? Disminuir el pago de la deuda, ¿no? A una décima parte, ¿no? Y eso nos afectó notoriamente en la evaluación de nuestra moneda, nos afectó en las importaciones, exportaciones. También llegó a nacionalizar, ¿cómo se llama? Varias empresas, ¿no? Que
tenían preponderancia en los sectores principales de nuestro país, ¿no? Y sobre todo también nacionalizó, por ejemplo, estatizó las bancas, ¿no? También, ¿no? Quería controlar el precio del dólar, quería controlar también la moneda, ¿no? La misma moneda para tratar de bajar la inflación, pero lo único que hizo fue aumentar la inflación, ¿no? Y lo llevó a puntos casi irremediables, ¿no? 7000% era demasiado, ¿no? Eh, bueno, en este caso, en este gobierno en específico de Alan del 86 al 90, pues se dieron esas esas graves consecuencias que llevó al país a estar insostenible, ¿no? En este caso, en el aspecto social, pues nada, hubo mucha pobreza, mucha desigualdad social y sobre todo de las clases que ya no se podía diferenciar, ¿no? Ni de la media ni la baja porque todas tenían necesidad, ¿no? Y también hubo una alta migración, ¿no? Inmigración de los peruanos hacia otros países en busca de una mejor situación, ya que en nuestro país era muy difícil sobrellevar eso. Bueno, en el año 90, en los años 90, pues se retira Alan García, ¿no? Dejando todos esos problemas de esta crisis económica, pero total, ¿no? Peor que los gobiernos anteriores. Siempre hubo crisis en ese periodo de tiempo, generado desde Leguía, y bueno, llevado casi al extremo por Alan García. Y, y bueno, ¿no? También se tenía en ese caso la influencia, ¿no? De los partidos bueno, de los movimientos de Sendero Luminoso y el MRTA que tenían, tenían mucha actividad, ¿no? En las regiones más alejadas del país, comenzando desde el sur, por Ayacucho, llegando a Lima y distribuyéndose para todas las zonas, ¿no? Y bueno, afectó mucho a nuestro país eso, ¿no? También hubo mucho temor, hubo mucho terror, ¿no? Porque mataron a muchas personas y pues bueno, era quizá por un pensamiento que solo beneficiaba a algunos, ¿no? Se decía que era un movimiento popular, pero al final esto llegó a matar a muchas personas, ¿no? Tuvo consecuencias inimaginables, ¿no? Y también en ese año, en el año 90, también se captura al líder, ¿no? Principalmente de Sendero Luminoso, a Abimael Guzmán, ¿no? Y bueno, con todo ese fin, con el fin de todo eso, pues termina, ¿no? Hasta que llega Fujimori, ¿no? Después de Fujimori ya comienza a hacer unos cambios importantes, ¿no? Y, y bueno, más que todo sería eso, ¿no? Si llegamos hasta el año 90, sería hasta inicios de Fujimori, ¿no? Que, bueno, su principal aporte fue en el shock que ya normalizó los precios sin los apoyos y las subvenciones que daba el Estado para, para maquillar los precios y trató de ya fluctuar la economía, ¿no? Y ¿cómo se llama? En vez de expropiar y nacionalizar, todas esas concesiones fueron dadas a empresas extranjeras y se hizo la inversión para el mismo Estado y mejoró la economía, ¿no? De manera transitoria. Bueno, esa es toda la explicación que he podido dar y explicar el aspecto económico, social y político que hubo en el país. Y bueno, las conclusiones fueron de que el partido aprista tuvo mucha preponderancia, ¿no? Entre esas épocas, de que los gobiernos militares solo tuvo cierta conciencia, ¿no? Para el pueblo, ¿no? Sí se preocupaban mucho por el pueblo, pero quizá eso causó también desventajas de la modernización, en la mejora en la mejora también de la urbanización. También hubo también una migración grande en el país, ¿no? Entre la época del 40 y el 70, que también pudo haber sido mejorada, que pudo haber sido gestionada de mejor manera, pero bueno, no hubo esa gestión, ¿no? En ese caso del aspecto social, ¿no?
ya de la gente de regiones vinieron a buscar mejores oportunidades a la capital, ¿no? Es un aspecto muy importante. Bueno, esa sería toda mi explicación y espero que la haya podido entender. Muchas gracias.